Bueno, en esta clase vamos a hacer un recorrido por los derechos, ¿no? Es decir, ahí se habla de generaciones de derechos, es decir, que en el recorrido histórico hay autores que creen que la historia avanza, ¿no? Que la historia tiene una linealidad, pero más allá de eso vamos a hacer un recorrido muy centrado en una perspectiva de derechos, ¿no? Digo, este Estado moderno en el cual nos toca vivir, un poco cumple, una de las funciones principales, es garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, estos derechos se han ido transformando, ¿no? Si uno piensa hoy en día, por ejemplo, en los derechos que tiene un trabajador formal, por dar un ejemplo. Bueno, la jubilación, salario mínimo vital y móvil, la jornada de 8 horas, las condiciones dentro del trabajo, las licencias, etcétera, etcétera. Bueno, estas son conquistas sociales, ¿no? Es decir, son derechos que tienen detrás un recorrido histórico de rebeliones, crisis, huelgas, bueno, la propia dinámica, como diría Marx, la dinámica de la lucha de clases, ¿no? Pero todo un recorrido histórico y mucha historia detrás. Hay un agrupamiento, una forma de categorizar a los derechos en una generación, ¿no? Como si fuese una familia. Primero una generación, la siguiente, la tercera, y se dice que hay una primera generación de derechos que son los derechos civiles, los derechos individuales, los derechos que todos y todas tenemos por el simple hecho de nacer, ¿no? Este concepto de la ciudadanía propio de la revolución industrial, y a partir de ahí los derechos individuales. El derecho a la vida, a la libertad de circulación, a la propiedad también, a la opinión, ¿no? La igualdad ante la ley. Una segunda generación pueden ser los derechos políticos, es decir, el derecho al voto, a opinar políticamente, a organizarte en un sindicato, a la protesta, a la huelga, ¿no? A ser un candidato o una candidata de una lista en un partido político. Esos son derechos, también adquiridos, también producto de este recorrido y estas transformaciones. Y podemos hablar de una tercera generación de derechos, que son los derechos sociales, ¿no? El derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo, que sabemos que son los que más cuestan, los que menos se han respetado o menos se respetan en la actualidad, que muchas veces están reflejados en la Constitución, pero no es una realidad en las vidas cotidianas de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, básicamente, la idea de esta clase es poder hacer un recorrido por estas tres generaciones de derechos, que obviamente es un recorrido muy general, porque cada país, cada lugar tiene su propia dinámica, su coyuntura, y también sabemos que la historia tiene avances y retrocesos, ¿no? Si pensamos en los derechos políticos en Argentina, bueno, obviamente podemos pensar en 1912 como un importante por la ampliación de derechos de la Sáenz Peña, podemos pensar en el voto femenino de Evita, pero también hubo dictaduras militares y momentos de irrupción de fuerzas conservadoras, bueno, donde la democracia se vio coartada y obviamente no había derechos políticos. Entonces, retrocedo. Vamos a arrancar un poco por estos derechos civiles, y acá el gran acontecimiento transformador para la época es la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa va a significar un cambio político muy importante que le va a dar nacimiento a otra concepción del Estado, a la República. La República que va a tener como característica principal el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, un Estado basado en reglas, procedimientos, derechos, obligaciones, y no ya en la voluntad individual de una persona, ¿no? Es decir, lo que le pone fin la Revolución Francesa es al absolutismo, al antiguo régimen, ¿no? Para darle nacimiento a un nuevo modelo político basado un poco en esta triada, en esta búsqueda de igualdad, de esta libertad, esta fraternidad, esta igualdad, que un poco va a poner en la agenda la Revolución Francesa y que va a tener un alcance mundial, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la Revolución de Mayo. Bueno, los procesos americanos, mucho tienen que ver con la Revolución Francesa, mucho tienen que ver con los escritos de Rousseau también, los escritos, esta idea de la voluntad general del pueblo, ¿no? Por lo cual, la Revolución Francesa va a ser un momento clave, un momento de ruptura y de nacimiento de un nuevo modelo político o del Estado moderno tal y cual lo conocemos. Así como la Revolución Industrial fue el cambio económico que le dio inicio al capitalismo, esta idea de la propiedad privada de los medios de producción, las clases sociales y todo lo que significa el sistema en el que vivimos, bueno, una transformación de un alcance también realmente muy grande,
fue la Revolución Francesa, pero ya en un plano mucho más político y también en lo que respecta a la institucionalidad. Entonces, aparece el concepto de ciudadano. No es lo mismo decir poblador, habitante, que ciudadano, ¿no? La idea de la ciudadanía viene justamente de la mano de ciudadanos poseedores de derechos, sujetos poseedores de derechos, ¿no? Y acá, en la Revolución Francesa, se va a declarar, se va a escribir la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que va a ser un poco como esto, el modelo, digamos, de los derechos civiles para el resto del mundo. Francia, tengamos presente que fue el país de las revoluciones, ¿no? Sobre todo también todo el siglo XIX, 1830, 1848, 1870, distintas rebeliones populares que venían justamente a poner en jaque al Estado, al poder político, a generar transformaciones y sobre todo la adquisición de derechos y este recorrido histórico que estamos haciendo existe en la medida que existe una conciencia por parte de los ciudadanos, de los trabajadores, y empieza a darse una organización de los sectores populares, ¿no? Si pensamos la revolución industrial en la cual no había ningún derecho laboral, jornadas de 18 horas, esta idea del servicio de cama caliente, que uno trabajaba, se levantaba y dormía el otro, ¿no? Como dice Marx, esta idea de que al trabajador le pagaban lo mínimo necesario para que reproduzca su condición de clase, ¿no? Bueno, de ese momento histórico a pensar los derechos políticos, ¿no? Es decir, vamos a pensar final de 1700, para pensar 100 años después, final de 1800, estos derechos políticos comienzan a conquistarse, ¿no? Bueno, lo que pasó entre medio, obviamente, es un proceso organizativo muy rico de los trabajadores y trabajadoras. A partir de la propia dinámica de lucha de clases, de la explotación, de la opresión, de las condiciones laborales y de vida en general, en las grandes urbes, en la insalubridad, el hacinamiento, por lo cual el Estado va a empezar a recoger demandas propias de estos sectores, en una dinámica que empieza a ser obviamente de confrontación, ¿no? Si pensamos en el movimiento ludista, que era un movimiento que lo que hizo fue salir a romper las máquinas, porque la revolución industrial generaba desigualdad, pobreza, el trabajador perdía su taller, etc. Bueno, ahí no hay una conciencia de clase, no hay un gran acumulado organizativo. En cambio, de esas primeras resistencias a la revolución industrial, y podemos decir también al capitalismo, como un nuevo modelo que empieza a imponerse, consolidar la propiedad privada, la existencia de nuevas clases, el despojo de los talleres o de tierras por parte de los campesinos, el crecimiento de grandes ciudades, etcétera, etcétera, va a devenir en una conciencia de clase por parte de los trabajadores y en crear espacios de socialización y organizaciones propias de los trabajadores. Esto es muy novedoso, sobre todo a partir de 1820, 1830, 1840, cooperativas, mutuales, diarios obreros, clubes, sindicatos. Esto es central, ¿no? La creación de los sindicatos. Posteriormente, partidos políticos propios de los trabajadores. Acá tener presente, obviamente, estas dos ideologías que van a ser centrales para el siglo XIX, el anarquismo y el socialismo, ¿no? Bueno, el rol de Marx, el escrito de Marx, 1847, Manifiesto Comunista. Francia, con todas estas rebeliones populares que contábamos. Bueno, en definitiva, todo un tránsito de la Revolución Francesa y esa búsqueda de igualdad, esa búsqueda de emancipación, a los derechos políticos. Derechos políticos que en definitiva es una clase organizada que empieza a pedir mejoras y también a pedir pista, a pedir, nosotros queremos participar, queremos ser parte de la política. Tengamos presente que no existía ni siquiera el derecho a la huelga, ¿no? Entonces, acá, no sé, recomiendo mucho, por ejemplo, Germinal de Solá, tanto el libro como la película, que también es muy buena, ¿no? En la cual aparece muy bien toda esta conflictividad de la huelga en las minas francesas de final de 1800. Bueno, en definitiva podemos pensar también en el proceso nacional, ¿no? El proceso argentino, en la cual hay una fuerte inmigración, 3 millones de europeos que llegan entre 1890, 1910 y 1920, que transforman obviamente la composición de la sociedad argentina y que crean, como decíamos,
más tardíamente que el proceso europeo, porque tiene otra realidad, América Latina, otras particularidades, pero en concreto se crean justamente los clubes. Si pensamos, por ejemplo, en el Club Comunicaciones, bueno, era el club de los trabajadores del correo y el telégrafo. Si pensamos en el Club Ferrocarril Oeste, y bueno, eran los laburantes del ferrocarril. Y así empiezan a crearse espacios propios de los trabajadores. La creación de FOA, de FORA. Recomiendo mucho acá un video del canal Encuentro, que para mí resume muy bien esto de los derechos políticos, que se llama Surgimiento del Movimiento Obrero, donde explica un poco este recorrido, ¿no? en 15 o 20 minutitos, de la inmigración a la creación de estos espacios y a partir de ahí la lucha por los derechos políticos. En un contexto en el cual gobernaba la oligarquía, terrateniente, todos los 1 de mayo se movilizaba, había una represión constante por parte del Estado y en definitiva este proceso termina de cerrarse o pasa a una nueva etapa luego de la ley Sáenz-Peña, ¿no? Que es la ampliación del sufragio a todos los varones mayores de 18 años. No es universal el voto todavía porque falta la mitad de la población. Las mujeres todavía no votan hasta el 47, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta esto, el recorrido y el salto de los derechos civiles, los derechos individuales, a los derechos políticos, ¿no? Y a partir de estos derechos políticos también, y de una nueva etapa que va a abrir sobre todo la crisis de 1930, como una crisis que sufre el Estado capitalista con la caída de la bolsa de Wall Street en 1929, que va a reconfigurar todo este escenario y va a surgir un nuevo modelo de intervención estatal, que es el Estado benefactor keynesiano. Acá hay que tener en cuenta, obviamente, el rol pujante de la clase obrera organizada y también, un dato no menor, la Revolución Rusa de 1917, que va a obligar al sistema capitalista a dar una respuesta a la cuestión social, ¿no? Es decir, a estas problemáticas, a la desigualdad, que no aparece en agenda, y el capitalismo entiende que no puede simplemente acumular capital en un sector, porque empieza a surgir una alternativa al sistema capitalista basada en las ideas de Marx y en la experiencia concreta de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue una gran influencia para todos los trabajadores y organizaciones políticas del siglo XX. Sin ir más lejos, por ejemplo, Irigoyen, presidente argentino, primer presidente democrático, podemos decir, que gana las elecciones en 1916, saluda a la Revolución Rusa y festeja el fin del zarismo, el absolutismo ruso. Es decir, que fue un acontecimiento realmente de gran alcance, lo que generó los años siguientes en la creación del Partido Comunista en todo el mundo. El Partido Comunista Argentino en 1920, entre 1920 y 1921 se creó el Partido Comunista en todo el mundo prácticamente, con esta idea de que tiene que haber un diálogo, una estrategia de poder entre los trabajadores y las masas explotadas y el partido como dirección de justamente todo este movimiento, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que es importante para entender los derechos políticos y también el paso y el nacimiento del Estado benefactor keynesiano, ¿no? Que podemos decir a grandes rasgos que es un capitalismo con inclusión social, que es un momento en la historia, entre el 30 y el 70, en la cual se redujo la conflictividad social. Hay quien le dice que son los años dorados del capitalismo, donde se pudo conciliar efectivamente democracia y capitalismo, ¿no? La democracia entendida como la búsqueda de la igualdad y el capitalismo, que es un sistema que es naturalmente desigual por las propias particularidades y características que tiene. Medio de producción, propiedad privada, clases sociales, básicamente. Entonces, lo que aparece en este modelo, basado en Keynes, en un economista inglés, además de la cuestión económica y la intervención del Estado, el pleno empleo y a partir de ahí el consumo como motor de la economía, va a reconocer que el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y al trabajo son centrales y que el Estado tiene que garantizar eso. Esto es novedoso porque si pensamos las realidades sociales del principio del siglo XX, la realidad es que eran sectores minoritarios los que podían tener salud, educación, vivienda, trabajo, ¿no? Es decir, que deja de ser una cuestión de clasista o una cuestión de acceso en base a tus posibilidades monetarias, económicas, sino que va a ser un derecho. Y eso va a ser obviamente un horizonte de transformación.
situación. No es que a partir de los 40 todo el mundo va a la escuela, todo el mundo tiene una casa, un trabajo y acceso a la salud. No. Pero empieza a haber posicionamientos del Estado, es un momento histórico en el cual prevalece lo público sobre lo privado, ¿no? Y en definitiva es un Estado que interviene frente a los mercados, frente a los empresarios, para garantizar estos derechos. Bueno, como sabemos, después de los 70 nace otro modelo neoliberal, 89 caída del muro de Berlín, fin del mundo bipolar, gran hegemonía de Estados Unidos y triunfo del neoliberalismo, podemos decir, por lo cual sabemos que esos derechos en general están en jaque, ¿no? Hoy en día es una obviedad decir que no todo el mundo tiene acceso a esto. Pero la centralidad de esta clase, más allá de algunas notas de color y el recorrido histórico, es entender que los derechos son conquistas sociales, son productos históricos, son parte de un recorrido de avances, retrocesos, luchas, huelgas, crisis, nuevos gobiernos, nuevos modelos, y en definitiva el Estado siempre recoge las demandas propias de la conflictividad, de la dinámica de la lucha de clases, del pueblo empoderado y de esa relación que se da entre las organizaciones y el Estado, ¿no? Como un diálogo que siempre genera que nazcan nuevos momentos históricos o nuevos derechos. No perder de vista esto: derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales, como una generación de derechos, por lo menos que tiene este recorrido de 200 años, y por supuesto que hay muchos derechos no conquistados, que hay muchos derechos no garantizados, y que en definitiva esa es siempre la tarea de la política, de las organizaciones y por supuesto del Estado.